Padre, gracias en esta hora por permitirnos llevar a cabo esta actividad. La queremos llevar a cabo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Y pedimos tu bendición para la reflexión que tendremos sobre tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, dejamos esto en tus manos. Amén. La Biblia dice de sí misma: la palabra de Dios es viva y eficaz, mucho más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice también en otra parte: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si atribuimos un origen divino a estas Escrituras, es porque las mismas Escrituras dicen de su origen divino. No es algo que a nosotros los cristianos se nos ocurrió decir que esto es palabra de Dios. Aquí mismo dice que es palabra de Dios. Y el domingo pasado comencé a desarrollar el tema: la utilidad de la palabra de Dios en los momentos de crisis. Posteriormente, nuestro hermano David Vivas él predicó sobre el tema de ayúdalos a dejar. Y ya fui desarrollando el tema que él está llevando a cabo después de mi participación. Así que tendremos esta participación, la mía y de nuestro hermano David Vivas. Yo espero que ustedes también se den a la tarea de escuchar varias veces el mensaje. Tal vez habrá mentes brillantes, que con una sola vez entienden todo, y esperamos que crean todo, y esperamos aún más que lo practiquen. Pero no todos tienen esa mente brillante que tú tienes. Algunos tenemos que estar escuchando varias veces las cosas para que eso pueda aterrizar. Bueno, les decía yo que el tema de la utilidad de la palabra de Dios lo saqué de las mismas palabras de la Biblia. La Biblia es útil, es provechosa, es benéfica para todo aquel que la lee, que la medita, que la cree y que la lleva a cabo. Si nada más lees sin creer, no obtienes todo el provecho. Si nada más lees y crees y no meditas, no tienes todo el provecho. Si le agregas a la meditación la obediencia, la fe en ella, maravilloso. Bueno, les dije la semana pasada, es un breve repaso, que la palabra de Dios que encontramos aquí en este libro está por encima de la razón. Esto no depende de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Tal vez tú no estás de acuerdo y muy respetable tu posición. Pero los que creemos en este libro hemos entendido que la veracidad y efectividad y beneficio de este libro no depende de que tú estés de acuerdo o no. Este libro tiene de manera intrínseca, tiene poder, tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, tiene vida. ¿Y quién la experimenta? Aquel que la cree, aquel que la obedece, aquel que deja que su vida sea influida
cambiada, transformada por el mensaje de este maravilloso libro. Entonces decía que la palabra de Dios está por encima de la razón, la palabra de Dios está por encima de las leyes naturales, la palabra de Dios está por encima de los sentidos y la palabra de Dios está por encima de las circunstancias. Nos faltan 4 puntos que espero poderlos desarrollar en el tiempo que me queda. La palabra de Dios está por encima de la experiencia. A ver, registra eso. La palabra de Dios está por encima de la experiencia, por encima de la razón, por encima de las leyes naturales, por encima de los sentidos, por encima de las circunstancias y por encima de la experiencia humana. Con experiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al conocimiento que tenemos de algo que hicimos, sentimos, vivimos, sufrimos. Esa es experiencia, un conocimiento que yo adquirí. Hasta tenemos el dicho, te lo digo por experiencia. ¿Sí lo han dicho? Te lo digo por experiencia. Esto me pasó a mí, igual que a ti. Ahí te lo paso al costo. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos aquí a este libro, debemos entender que el libro está por encima de la experiencia. ¿Quieres que te lo compruebe? Sale. Bíblicamente, ¿no? Bíblicamente y también experiencialmente, por medio de la experiencia. Mira, por favor, lo que dice en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Leo desde el versículo 8 de Malaquías 3:10. Perdón, Malaquías 3. Leo desde el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este es un mensaje directo hacia la nación de Israel, que había sido pactada con Dios a través del pacto que se llevó a cabo en el monte Sinaí, y a ellos se les dio una legislación, y dentro de la legislación estaba el tema del diezmo. Y todo israelita debería de apartar el diezmo de todo lo que él obtenía de la tierra y de lo que él ganaba a través del comercio. Y aquí Dios les está reprochando que la nación le ha robado, porque el Dios que nos da la vida y que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, a ellos les decía, ustedes deben de dar el diezmo y la ofrenda. Esta es una enseñanza que también se aplica a nosotros como cristianos, el diezmo. Y dice en el versículo 10, traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nuevamente leo el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate cómo comienza diciendo, traed todos los diezmos al alfolí. Sucede que la naturaleza humana es codiciosa, y entonces busca la manera de cómo obedecer a Dios a su manera. Supongamos que una persona tiene una cosecha de maíz, otra de trigo,
otra de frijol, y entonces agarra y da el diezmo de la cosecha del maíz. No así el diezmo de las demás cosechas. Su conciencia ya está tranquila, ya di mi diezmo. Pero aquí dice, traed todos los diezmos al alfolí. Entonces, la naturaleza humana tiene una forma de razonar en donde busca su conveniencia. Y nuestra naturaleza humana es experta en encontrar justificaciones. Experta. Pero Dios te conoce. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si tú estás haciendo algo de lo que yo te estoy diciendo, la palabra de Dios comienza ya a tocar tu conciencia y decirte, estás haciendo tú lo mismo. No das diezmos de todo, das parte, pero no de todo. Y aquí entonces la nación israelita, fíjate nada más qué bondadoso es nuestro Dios. ¿Por qué es que Dios requiere que el pueblo le entregue los diezmos y ofrendas? ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una razón justa para poderte bendecir. Eso es lo que dice el resto del pasaje. Dice, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero el ser humano es codicioso. Una cosa es dar un diezmo de 10 pesos, de 100 pesos, de 1,000 pesos, el diezmo de 10,000 pesos. Ya el diezmo de 100,000 pesos ya le arde a la persona, le duele a la persona, sufre, se angustia. No hablemos de dar un diezmo de 1,000,000 de pesos. 100,000 pesos te voy a dar. O que sean 10 millones de pesos. ¿Te voy a dar 1,000,000? No, Señor. Sí. La naturaleza humana es experta en encontrar justificaciones y tiene cada elucubración mental para justificarse. Fíjate, allá en Guatemala un hermano me compartía su testimonio en cuanto al diezmo. Cada vez que tenía que dar el diezmo, sufría, se lamentaba que hubiese algo así en la Biblia. Y una vez platicando con una persona, le dijo, mira, si así das el diezmo, mejor ni lo des. Y él sintió que se le cayó un peso de encima. Ay, qué bueno, ya no tengo que darlo. Ya, dejó de darlo. Él estaba casado, era maestro y su esposa era maestra también. No sé si aún vivan. Sucedió allá en Guatemala. Los dos no tenían hijos. Pues uniendo su dinero, no les alcanzaba. No les alcanzaba el dinero para todos los gastos. Siempre nada con deudas y eso. Hasta que llegaron a reflexionar, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es que sin tener hijos y ser maestros y ganar bien no nos alcanza? ¿Sabe por qué? Por lo que leímos. Malditos sois con maldición. Cuando una persona tiene una responsabilidad con Dios y es desobediente, acarrea perjuicio sobre su vida, en este caso sobre su economía. Entonces los hermanos se dieron cuenta de su desobediencia y entonces fueron con Dios, le pidieron perdón y dijeron, Señor, vamos a dar el diezmo, pero lo vamos a dar con gusto. No con sufrimiento como lo hacían, con gusto. Y comenzaron a ofrendar con gusto, a diezmar. Dios los fue jalando hasta que llegaron a ser pastores. Y yo conocí su iglesia allá en Guatemala, una iglesia muy hermosa, un hermano, un pastorazo de primera juntamente con su mujer. Pero esa fue su experiencia en cuanto al diezmo. Es decir, la experiencia, que es el punto de que la Biblia está por encima de la experiencia. La experiencia te dice, si usando el 100% de lo que gano no me alcanza, si le quito el 10% más la ofrenda, me queda esto. Si esto no me alcanzaba,
¿cómo me va a alcanzar esto? Ahí es donde yo te digo que la Biblia está por encima de la experiencia. Los que ofrendamos y diezmamos, nos damos cuenta. Yo, en mi caso, semana tras semana y mes tras mes, vamos viendo cómo esta palabra se cumple. Abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición a tu vida hasta que sobreabunde. Ciertamente, nuestra razón, nuestra experiencia dice que para ganar pues hay que sumar, no hay que restar. En ese caso hay que restar. Entonces, esta es una ilustración de cómo la Biblia está por encima de la experiencia. Y déjame hacer una observación. Tú vas a encontrar en YouTube, en Internet, gente que desacredita la obediencia al diezmo. La desacredita. Y tienen una serie de razones que aquel que anda buscando excusas para no diezmar se agarra de eso y está feliz, como el hermano que les mencionaba, ¿no? Qué bueno que no tengo que diezmar. Pero ¿sabes qué? Te lo dice un hombre que tiene 51 años de haber creído en Cristo. 51 años de dar mi diezmo. 51 años en decirle a Dios, Dios, tú estás por encima del dinero. Cuando iba a estudiar, me iba a meter a estudiar la Biblia, el pastor de la iglesia a donde yo asistía, al comentarle mi deseo de estudiar, me dijo, yo te puedo conseguir una beca. ¿Ah, de veras? Sí. Y al 100%. Ah, pues qué padre, ¿no? Pues estaba yo feliz de la vida, ya tengo beca al 100%. Se acercó el tiempo, comenzaban las clases creo que en septiembre, y ya se acercaba el tiempo para iniciar el curso. Estaba yo estudiando ingeniería química en la Ciudad de México, en el Politécnico Nacional, y quería yo hacer un paréntesis espiritual. Quería ir por un año a estudiar la Biblia, conocer qué es lo que yo había creído y después de eso continuar mis estudios en el Politécnico Nacional. Se acercó el tiempo y me dice el pastor, ¿sabes qué, amado? Ya averigüé y no te pude conseguir la beca. ¿No me pudo conseguir la beca? No. Me quedé pensando, ¿y ahora qué hago? Ya estaba yo ilusionado, pero tengo ahí un ahorrito, lo voy a usar. Y después, pues a ver. Entonces llegué con mi ahorrito a la escuela, me inscribí, pagué mis 3, que me alcanzaba para pagar 3 mensualidades, se las pagué de una vez y le pregunté a la persona, ¿cuál es el trabajo mejor pagado que tienen aquí en el Instituto Bíblico? Dice, lavar baños. Deme el trabajo. Yo quiero lavar baños. Si es el mejor pagado, yo quiero obtener dinerito, porque ya me había yo quedado sin dinero. Todo lo que tenía lo entregué. Y ese principio, así Dios comenzó a educarme en cuanto al dinero. Entregar todo. Entregar todo. Todo es de Él, mi vida le pertenece. Y entonces le entregué todo al Señor. Y no, lógicamente, las cosas no fueron fáciles. Hay gente que quiere que todo sea fácil, que no se le despeine, que no sufra, que no llore, que todo sea color de rosa, que haya almohadas, algodones, una espuma, donde cualquier trastabilleo cae en blandito. No quiere rasparse, no quiere sudar, no quiere despeinarse. No, así no son las cosas con Dios. Para crecer se tiene que padecer. Y entonces yo me quedé sin dinero. Cuando mi mamá supo que yo quería estudiar la Biblia, me dijo, sí, mijito, pues que tus hermanitos te sostengan. Y me mandó a volar. Tenía yo 20 años. Dependía de mi mamá y de un trabajo, pero ya había dejado el trabajo, ya no tenía trabajo, ya me había metido a estudiar. Y me quedé así sin nada.
sin nada ni de quién me apoyara. Entonces lavaba yo los baños y obtenía, era una miseria lo que le pagaban, pero bueno, pagaban algo. ¿Cómo me sostenía? Pues Dios me daba entendimiento en cuanto a los gastos fijos, los gastos personales más bien, porque tenía alimento y tenía donde dormir y tenía estudios. Y entonces allá había detergente en el baño, pues con eso me bañaba. Y luego le decía, oye, préstame tu rastrillo, ¿no? Porque no traigo. Sí, pues órale. Y así andaba yo pidiéndoles que me ayudaran en esto, me ayudaran en el otro, porque ellos eran sostenidos por sus iglesias o sus familias. En mi caso no era así. Pero Dios me enseñó ese principio, que cómo le agradezco, entregar todo. Y entonces llegamos a ver que el diezmo es nada más el inicio de una relación con Dios económica, porque tanto mi esposa como yo, cuando ella estaba en vida, dimos y seguimos dando más del diezmo, más del diezmo. Mi hija, que ha sido enseñada por nosotros sus padres, también más del diezmo. Y mi nieto, con el dinerito que tiene, porque tiene su dinerito, más del diezmo. Sí, ¿por qué? Porque Dios está buscando razones para bendecirnos económicamente. Si usted va a mi casa y le permito que pase por todas las habitaciones, habrá una palabra que sale así: abundancia. Tenemos tanto que hasta hay desorden. Hay desorden de que hay muchas cosas, ¿sí? O sea, lo que se estoy ilustrando es que Dios, su palabra, está por encima de la experiencia. Y yo lo he visto en mi propia vida. Y hace yo creo que fue el año pasado, que le dije al Señor, Señor, hace tiempo que no me pruebas, pruébame, no pruebas mi fe. Hay gente que le da miedo decirle eso así a Dios, pero sí le dije, pruébame. Pues ni tardo ni perezoso. Preparó de una manera muy padre, la verdad, muy padre, en donde yo tenía que actuar por fe. Y entonces venía mi conciencia: ¿vas a dar el paso de fe o no? Le dije, sí, Señor, voy a dar el paso de fe, te voy a creer, voy a creerte. Y di el paso de fe. ¿Cuál fue el resultado? Victoria. Claro, siempre será la victoria. No te digo que sea fácil, pero siempre será la victoria. Entonces, la palabra de Dios debe estar por encima de tu experiencia. Y si tú eres de aquellos cristianos que dan diezmo de algunas cosas, pero no de todo, déjame decirte que estás en desobediencia. Porque si no das el diezmo del maíz, de los frijoles y del trigo, de cada una de las cosechas, nada más parte estás en desobediencia. También hay hermanos que el diezmo lo ocupan como se les pega la gana. Tienen su diezmo y doy esto acá y doy esto acá y hacen de las suyas con el diezmo. Bueno, pues finalmente yo no voy a andar fiscalizando lo que tú haces con tu diezmo. Si tú te fijas, en estos 17 años que tengo de ser pastor de la iglesia, los que han estado desde el inicio, no me oyen hablar acerca del diezmo. En alguna ocasión menciono, pero así una enseñanza en forma, tal vez como 1 o 2 veces en todos estos años, no me acuerdo. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque no quiero que pienses que estoy detrás del dinero. Hermano, si acaso piensas eso, estás equivocado. Estoy detrás de Dios y de su reino y a su servicio. Y tú has visto, los que conocen mi vida aquí como pastor, que he dado 3 vehículos para que la obra tenga dinero cuando lo ha necesitado. 3 vehículos he dado.
Sumando todo, es una buena lana. Es que no busco dinero, busco a Dios, busco agradarlo, busco honrarlo. Y si te digo esto, es porque yo tengo la obligación de ser de ti un ejemplo de fe. Eso lee lo que dice Hebreos capítulo 13, ahí vas a encontrar que el pastor debe ser ejemplo de su rebaño y que deben de ustedes imitar la fe de su pastor. Y yo les he dado ejemplo de fe cuando construimos esto. ¿Quién ejerció la fe? Pues el pastor, de aventarse a compromisos económicos. Y tú, al dar tus ofrendas, tus promesas, bueno, quienes cumplieron su promesa, qué bueno. Pero la historia de la iglesia, creo que a excepción de la última ocasión, siempre quedaron personas deudores de no cumplir su promesa, siempre. Pero los gastos seguían. Ahí estaba mi fe, creyendo que Dios iba a suplir. Entonces, todo esto te lo digo porque quiero ayudarte, porque estamos viviendo tiempo de crisis. Cuando comience a faltar los alimentos, yo espero que no llegue, pero de eso se habla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si tu fe depende de tu razón, de tu experiencia, de las circunstancias, de los sentidos, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Aprende a darle a Dios lo que le corresponde. Tendrás entonces derecho moral de decirle: Padre, yo te he obedecido. Ahora te toca proveerme. Y vas a ver ahí la provisión de nuestro Dios. Entonces, repitiendo, la palabra de Dios está por encima de la razón, o debe de estar por encima de tu razón, por encima de las leyes naturales, por encima de las circunstancias, por encima de los sentidos y por encima de la experiencia. La palabra de Dios también debe estar por encima de la enfermedad. Mira por favor en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo 8. Leo a partir del versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí vemos leemos de una persona leprosa, y con el simple hecho de que Jesús dijo: quiero, sé limpio, fue suficiente para que al instante se fuera la enfermedad. Hay otro pasaje que está en el capítulo 9 de Mateo, versículos 1 en adelante, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí tenemos dos de los muchos ejemplos que hay en cómo la palabra de Dios tiene autoridad. Y tiene autoridad cuando le dice al enfermo: quiero, sé limpio, y también al enfermo: levántate y anda. Pero también tiene autoridad la palabra que el Señor Jesucristo dice en el resto de los evangelios. Tanta autoridad tiene para sanar como tiene para poder guiar tu vida. La gente que no quiere perdonar, si eres cristiano, no tienes excusa, tienes que perdonar, porque el Señor Jesús dijo: si tú no perdonas, Dios no te perdona; si tú perdonas, Dios te perdona. Y tanta efectividad tiene la palabra de quiero, sé limpio, o levántate, toma tu lecho y anda, como este que te estoy diciendo: si tú no perdonas, Dios no te perdona; si tú perdonas, Dios te perdona. Tanta autoridad tiene unas como otras. Entonces, la palabra del Señor está por encima de la enfermedad. Y esa autoridad de que su palabra tiene autoridad sobre la enfermedad, nos la delega. Y a los que creyeron, a los discípulos, a los 12, y luego a los 70 que envió con los 12, o los 12 mezclados, les dio la autoridad de ir y hacer lo mismo que Jesucristo. Y entonces fueron y echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo, sanaban enfermos en el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre el mal, y en este caso estoy hablando sobre la enfermedad. Y yo te puedo dar experiencias. Yo te he dicho que si estoy mezclando experiencias personales, es porque quiero ilustrarte que lo que te estoy compartiendo no es teoría, es práctica. Es práctica. Y yo te puedo dar testimonios de cómo Dios, con su palabra, Dios me ayudó a sanar a mi mujer, a mi hija, a mi nieto, a mi persona, a mi yerno, hasta mi perico. Hasta mi perico. ¿Por qué? Porque esta palabra, lo que encontramos aquí, tiene autoridad sobre la enfermedad. El perico que tenemos, un día lo encontramos con una pata así toda así encogida. Ya no la usaba, se la tocábamos y toda lacia. Y entonces dije: no, yo no quiero tener ningún perico inválido aquí en la casa. Así que entonces comencé a decirle: Salmito, que le puse así, Salmito, el nombre, te sano en el nombre de Jesucristo. Eso se lo decía en la mañana. Luego que lo veía más tarde: Salmito, te sano en el nombre de Jesucristo. Y estuve así, no sé si como por 2 semanas, no me acuerdo. De repente ya vimos que el periquito comenzó a poner su pata y ya ahorita está bien. O sea, este libro, la palabra de Dios, está por encima de la enfermedad. Tal vez tú decir: ay, pastor, ¿a poco usted todo es con palabra, con palabra? No, todo es con palabra. Ha habido una ocasión en que me operaron de la vesícula y le pedí al Señor: Señor, sáname, y terminé en el hospital quitándome ahí la vesícula. Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los hospitales, gracias a Dios por la medicina. Con esto, Dios, ¿qué nos está diciendo? Yo soy soberano. El apóstol Pablo tuvo que dejar enfermo a Trófimo en Mileto. Y su discípulo Timoteo, Timoteo, su hijo en la fe, tenía problemas de salud. No pudo. O no se dieron las cosas. El Señor Jesucristo mismo fue a un lugar y no pudo hacer sus milagros allí
por la incredulidad de ellos. Así que Dios es soberano. Dios es soberano. Y sí, ciertamente en mi cuerpo tengo detalles en mi organismo. Mira, no sé si me puedas acompañar a segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 de 2 Corintios 4. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí nos está diciendo en este pasaje, en este versículo, con hombre exterior se refiere al cuerpo y con el hombre interior se refiere al espíritu. Y está diciendo allí que el hombre exterior, ¿qué le va pasando al hombre exterior? Dice allí, se va desgastando. La palabra desgastar es una palabra que en griego está en voz pasiva. ¿Qué significa la voz pasiva? La voz pasiva es diferente a la activa. La voz activa es, por ejemplo, tú comes y agarras tu cuchara y estás comiendo. Para ejemplificar, la voz pasiva sería: abre la boca y yo te doy de comer. Tú comes, pero alguien te está dando de comer. Entonces, la voz pasiva no se lleva a cabo por tu voluntad, simplemente sucede. Y en este caso, la palabra que te estoy diciendo, que está en voz pasiva, que se traduce aquí desgastando, en el original dice: está siendo destruida. Este cuerpo está de manera paulatina siendo destruida. Está siendo destruido. ¿Por qué? Porque hay una sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Y de que vuelves al polvo, vuelves al polvo. ¿Cómo es que vamos dirigiéndonos hacia el polvo? Este cuerpo se va desgastando. Entonces no puedo yo pretender tener la fuerza y la salud de un joven de un cuerpo de 20 años. No, ya tengo 71 y el cuerpo se ha ido desgastando. No obstante, eso no me resta mi fe, y yo estoy encima del Señor pidiéndole acerca de algunos asuntos de mi cuerpo que están ahí vigentes. Y lo que he hecho es darle gracias a Dios porque eso está presente en mi cuerpo y puedo ejercer mi fe. Le puedo decir: yo creo que tú me puedes sanar. Ya si me sana o no, pues ya es asunto de él, ¿no? Pero lo que quiero ilustrar, entonces, que la palabra de Dios está por encima de la enfermedad, tomando en cuenta esta observación que les hago llegar, ¿no? Si ya pasamos de algunos añitos, pues también tenemos que ubicarnos. La siguiente es que la palabra de Dios está por encima del tiempo. A Chihuahua, ¿sí? Por encima del tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Sí? Cuando dice el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que todo lo que Él dijo continúa vigente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo, las palabras de Dios, están por encima del tiempo. Están por encima del tiempo. En otro pasaje dice la Biblia, ¿por qué no leemos este pasaje? Está en Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Juan capítulo 12, 44 al 50. Leo desde el versículo 47, mejor.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué nos está dando a entender con esto el Señor Jesús? Que las palabras que Él pronunció y las escucharon la gente, esas palabras que despreciaron, cuando esas personas dejen el mundo y llegue el momento de estar delante de Dios, las palabras que pronunció el Señor Jesucristo estarán ahí presentes. Por eso te digo que la palabra de Dios está por encima del tiempo. La persona murió, se fue de este mundo, pero la palabra continúa y estará presente en el juicio. Ahí estará presente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú y yo que no las escuchamos, pero que las leemos, esta palabra que tú y yo leemos estará delante de nuestro Dios cuando comparezcamos. Ahí está. ¿Qué hiciste con esta palabra? ¿Tú crees que va a estar ahí presente tu celular, tu iPad, tu laptop, tu horno de microondas, tu lavadora y todas las cosas que aprecias de este mundo? No habrá memoria de nada de estas cosas que son tan atractivas. Y de esto que la gente desprecia, estará presente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habla de Lázaro, que va al seno de Abraham, al paraíso, y del rico que va al Hades, ¿de qué se habla allí en la plática que tiene Abraham con el rico? Eso está en Lucas capítulo 16, si quieres leerlo en algún momento. ¿De qué se habla? ¿Se habla de algún escrito que por ahí circulaba? Se habla de esto, mira, se habla de esto. Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, se refiere a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Una vez estaba yo con mi hija y con mi nieto y les dije, a ver, vénganse, quiero hacer una prueba con ustedes. Y ya los llevé ahí en mi recámara, siéntense en mi cama. Y les dije, voy a comenzar a decir unas palabras de la Biblia, a ver qué les muestra el Señor. Y entonces ellos cerraron sus ojos y yo comencé, creo que era el pasaje de Juan capítulo 15. Comencé a decir, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y todo eso. Y ya cuando terminé, esperé un momentito y les dije, a ver, ¿qué es lo que Dios les mostró? No recuerdo qué fue lo que dijo Iliana que le había mostrado, pero sí me llamó la atención lo que Santiago vio. Y dice que cuando él estaba con los ojos cerrados y yo diciendo esas palabras, él veía al Señor Jesucristo sentado y estando Santiago junto a él, y el Señor le mostraba como si fueran libritos cortos, la vida de David, la vida de Jonás, varios personajes bíblicos. Y me llamó la atención eso, que cómo en el Espíritu Dios le mostró eso a Santiago. Eso es una ilustración que la palabra de Dios está por encima del tiempo. Yo no creo lo que te estoy diciendo por la experiencia de mi nieto, eso simplemente te lo comento. Incluso fíjate que una vez que él tuvo un sueño que Dios lo llevó allá al reino, cuando les pedí que memorizaran Apocalipsis 20 del 11 al 17, donde habla del trono blanco y de los libros de las obras de los hombres, cuando él estaba memorizando eso, le dijo a su mamá, yo vi cuando Dios me llevó en el sueño a su reino, un cuarto donde estaban los libros de las obras de los hombres. Entonces, lo que quiero ilustrarte con esto es que la palabra de Dios está por encima de tu razón, o debe estar por encima de tu razón, de las leyes naturales, de los sentidos, de las circunstancias.
de la experiencia, de la enfermedad y del tiempo. Y finalmente termino con una nota muy positiva, que la palabra de Dios está por encima del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Está por encima del diablo. Este libro lo vence. Yo me he enfrentado a personas endemoniadas. ¿Tú te has enfrentado a personas endemoniadas? Bueno, quienes se han enfrentado saben de la utilidad de estas palabras. Lo único que confronta al diablo y lo hace obedecer es la palabra. Júntale tú al diablo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la de los Estados Unidos de Norteamérica, la del Canadá y de todo el continente americano, y no le hace ni cosquillas. Esto no tiene sentido para él. Lo único que lo frena es esto. La Biblia dice en Santiago 4:17, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y cuando yo me he enfrentado con ese tipo de manifestaciones espirituales que son terribles, este libro es el que vence al diablo. Está por encima del diablo. Y él lo sabe que esto lo sujeta. Esto es un fuego que le quema. Tiene que huir el diablo porque no soporta la palabra de Dios. Por eso es que está en contra de la palabra de Dios, para que no la creas, para que creas que es un libro religioso como cualquier otro, que es un libro escrito por hombres, que es un libro que pudo haber sido manipulado para el bienestar de las personas. Una vez me decía una persona, no, es que la Biblia tiene muchos errores. ¿Ah, sí? Voy a venir a verte otro día. Llegué al otro día y llevé mi Biblia. Aquí está mi Biblia. A ver, dime, ¿dónde están los errores? Pues tú me dices que tiene errores, ahora dame uno. A ver, espérate. A ver, aquí. ¿Aquí qué? Esto, ¿dónde está el error? Bueno, es que no estoy de acuerdo con... no estás de acuerdo, pero no significa que sea error. Bueno, te busco otro. No encontró ninguno. Nada más andan repitiendo cosas que escuchan o que leen. Este libro es un libro que debemos de amar. Y yo lo amo con todo mi corazón. Y le agradezco a Dios el haberme dado esta herencia espiritual. Me dio al Señor Jesucristo como mi Salvador. Me dio al Espíritu Santo como mi consolador. Me dio la salvación como un regalo. Pero nada de eso yo sabría sin este libro. Gracias a este libro conozco del Padre. Gracias a este libro conozco del Hijo. Gracias a este libro conozco del Espíritu Santo. Gracias a este libro mi vida tiene un propósito y un derrotero aquí en el mundo. Gracias a este libro vivo en victoria. Gracias a este libro soy una persona feliz, una persona libre, una persona que tiene propósito en la vida y que ese propósito trasciende la existencia. A las personas a quienes yo he podido llevar a Cristo, a las personas que Dios me ha permitido sanarles o ayudarles en cuanto al asunto del corazón, sanidad del corazón, y todo lo que yo he hecho se lo debo a este libro. ¿Sabes cuántas Biblias tengo en mi casa? Unas 30. Unas 30. Uno diría, ay, pero qué exageración. Cuando una persona ama a alguien o algo, para ese amor no hay nada de exageración. Es la expresión de ese amor. Y me parecen tan hermosas las Biblias, las versiones. Bueno, yo uso la Reina Valera del 1960. Esa es la versión que utilizo y en la iglesia también la utilizamos. ¿Amas la Biblia? Pues este libro, te va a poder ayudar a enfrentar la crisis que está viviendo la humanidad. La utilidad de la palabra de Dios en momento de crisis. Así que para concluir,
Un repaso. La palabra de Dios está por encima de la razón, por encima de las leyes naturales, de las circunstancias, de los sentidos, de la experiencia, de la enfermedad, del tiempo y del diablo mismo. ¿Dices amén? ¿Dices gloria a Dios? Bueno, yo quisiera concluir con una oración. Padre, te doy gracias por permitirme compartir con mis hermanos esta preciosa enseñanza que he encontrado en tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra, esta enseñanza del domingo pasado y esta ayude a mis hermanos y hermanas a ver la utilidad, el provecho y el beneficio que encontramos en este maravilloso libro. Padre, yo amo tu palabra. El salmista decía: oh Jehová, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Yo te pido que a las personas que están escuchando este mensaje, si acaso la Biblia no es algo que ellos amen, yo te ruego, Señor, que les ayudes a despertando ese amor por la palabra. Que ese amor por la palabra les haga leer la palabra, les haga creer en la palabra, les haga meditar en la palabra, les haga obedecer la palabra, les haga compartir la palabra. A ti la gloria. Gracias, Señor, porque puedo dejar esta petición delante de ti en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.